240.000 millones de pesos, más de 100.000 facturas falsas, 83 allanamientos desde Arica a Los Lagos y 55 personas detenidas. O, si se comprueba el fraude, son 55 delincuentes. Esos son los números que marcan la agenda económica de este viernes ante el que es considerado el mayor fraude tributario de la historia de nuestro país. Veamos el siguiente resumen que tiene los detalles de este hecho. ¿Cómo estás, Nico? Sí, como ya mencionabas, se estaría hablando del mega fraude, equivalente a 100 veces el caso Penta y podríamos decir también varias teletones. Estos serían 55 presuntos empresarios que habrían defraudado al fisco por cerca de 240.000 millones de pesos. Para hacernos una idea de la situación, hablamos de el fraude al fisco que hizo, por ejemplo, Carabineros y las Fuerzas Armadas, donde se defraudaron cerca de 40.000 millones de pesos, y en este caso particular solamente una de las personas de los 55 detenidos que hubo habría defraudado al fisco por más de 56.000 millones de pesos. Esto a través de empresas falsas que estas personas creaban y así también hacían boletas falsas para obtener más dinero a cambio y así también defraudar al Servicio de Impuestos Internos. Hoy durante la mañana se llevó a cabo la audiencia, el control de detención, en donde hubo 28 de los 55 detenidos, 28 de ellos entonces se fueron con prisión preventiva y la magistrada dijo entonces que el lunes se retomaría el control de detención y se sabría qué pasará con los 26 detenidos restantes. Nos va a contar en más detalle de lo que se vivió hoy en el primer control de detención el fiscal a cargo de la investigación. Escuchemos. Lo que hacían era incorporar a su contabilidad facturas falsas y posteriormente lo que hacían era ocultar sus bienes lavando activos. Todo eso obviamente una mecánica de asociación. Uno de los delitos que se le va a imputar es asociación ilícita y por lo tanto desde esa perspectiva la imputación que vamos a hacer es que había una actuación conjunta y coordinada. Claro, esta organización compuesta por 7 clanes que operaba desde el 2015 en más de, se dice, 4 regiones del país, podrían alcanzar incluso 10 regiones, entre ellas Biobío, Valparaíso, incluso la región metropolitana. Se dice que en el fondo también, bueno, después de esta audiencia se sabría si qué va a pasar en el fondo con los otros 26 detenidos. También comentar que en esta audiencia, control de detención, habían parte de esta organización, parte de los miembros de esta organización estaban en sus respectivas regiones a través de Zoom. Esto comenta de efectivamente el megafraude, como se está hablando, el fraude más grande que ha vivido el país, por lo que varias autoridades, entre ellas el presidente de la República, Gabriel Boric, se han referido a este caso. Escuchemos entonces las declaraciones de estas autoridades. Solo puedo decir una cosa: en Chile las instituciones funcionan. Y eso es una fortaleza de nuestra democracia, y las instituciones funcionan contra quienes delinquen, contra quienes hacen delitos de cuello y corbata y contra quienes cometen actos de corrupción. Y todas esas personas tienen que cumplir lo que establece el derecho. Hace pocos días dimos a conocer un estudio sobre la magnitud de la evasión en Chile. Algunos dirigentes empresariales, algunos dirigentes políticos manifestaron críticas y plantearon su escepticismo. En el contexto del pacto fiscal se han propuesto una serie de medidas destinadas a elevar el cumplimiento tributario y luchar contra la evasión de impuestos. Por lo tanto, tenemos a la vista, tenemos a la mano la posibilidad de entregar y dotar a estos servicios de estas capacidades para luchar contra quienes se evaden impuestos. Es fundamental señalar categóricamente que quienes cometieron este millonario fraude tributario no son empresarios, sino un grupo de más de 50 delincuentes que forman parte de una asociación ilícita propia del crimen organizado. De hecho, el Servicio de Impuestos Internos explicó que estas personas crearon organizaciones que no desarrollan actividades reales y tienen un único objetivo de defraudar al fisco. A eso no se les puede llamar empresas.
Bueno, el día de ayer, como ya comentábamos, donde se detuvo a estos 55 involucrados en el caso, también la Policía de Investigaciones allanó a cerca de 90 domicilios, donde se encontraron 17, por ejemplo, armas de fuego. Una de ellas llevaba 4.000 municiones, lo que llamó bastante la atención de las autoridades y las personas que están investigando este caso. Asimismo, también se encontraron 142 celulares y drogas que fueron incautadas. Nos cuentan sobre los delitos que estas personas cometieron y sobre las posibles penas que podrían obtener los abogados tributaristas y también el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Escuchemos. La figura es bastante simple, que tiene que ver con creación de empresas que no desarrollan actividades reales, sino que hay un objetivo de defraudación mediante la emisión de documentos tributarios falsos que son usados por los receptores para efectos de incrementar su crédito fiscal y, en definitiva, pagar menos impuestos. Las penas que hay actualmente, que pueden llegar hasta 15 años, es el fraude tributario más grande de la historia. De comprobarse la veracidad de estas operaciones que llevaban a cabo estos empresarios, evidentemente estaríamos en presencia de una figura delictual, puesto que se trata de operaciones que son realizadas dolosamente, esto es con una intención positiva, un ánimo de defraudar al fisco. Está sujeto a penas de multa que van hasta un 300% del monto del impuesto evadido, y además penas privativas de libertad que pueden llegar 3 años y un día hasta 5 años de presidio. Bueno, como se mencionaba, los cargos en contra de estos sujetos serían por asociación ilícita, fraude aduanero, delito tributario y lavado de activos. Recordemos entonces que hoy se llevó el primer control de detención que dejó a 28 de estos imputados en prisión preventiva y los restantes 26 sabremos entonces las medidas cautelares que habrá para ellos el día lunes. Esta fue una audiencia de carácter privada en donde los familiares tampoco pudieron ingresar a la sala. Ahora bien, la audiencia que se llevará a cabo el lunes a eso de las 9 de la mañana se transmitirá por la página web del Poder Judicial. Estaremos atentos entonces a esta información y a lo que sería el mega fraude, el fraude al fisco más grande que ha visto nuestro país. Ante este enorme escándalo que se suma al del caso FactUp y el caso Audios, es evidente que hay que revisar cómo se trabaja con las facturas en nuestro país, ya sea factoring o ya sea a través de facturas falsas, como vimos ahora, que era en un negocio fraudulento de exportaciones. Todas eran falsas. Y partamos por algo bastante simple. Hay que cortarla con ofrecer tanta factura cuando uno va a comprar al supermercado. ¿O acaso realmente todas las empresas van a comprar a supermercados del sector oriente o otras partes de nuestro país? Partamos por ahí y todo esto va a mejorar, porque lo importante es que se fiscalice y se paguen los impuestos que corresponden a cada uno de nosotros. Ni más ni menos, lo que corresponde. Bueno, cambiamos de tema por algo que conocimos temprano este viernes. En conversación con Agenda Económica, el ministro de Economía adelantó una de las medidas que estará en el proyecto para bajar la llamada permisología. Declaraciones juradas que se pueden entregar en vez de esperar permisos por parte de algunas de las decenas de organismos estatales de nuestro país. Orlando Silva tiene los detalles y también cómo recibieron esto en el sector privado, que precisamente impulsa los proyectos de inversión. Es quizás la única de las reformas del gobierno que el mundo económico espera y con ansias, la reforma a la denominada permisología. En exclusiva con CNN Chile, el ministro a cargo de llevarla adelante entregó algunas de las principales medidas que va a contemplar, donde una en particular fue muy bien recibida: el reemplazo de más de 90 permisos que hoy se deben solicitar para distintos proyectos por declaraciones juradas. Un proyecto que tiene decenas de permisos sectoriales va a tener un subconjunto de esas decenas de permisos que van a ir por este carril de declaraciones juradas. Y eso entonces va a reducir los tiempos de ese proyecto en particular. El total de permisos que se van a tener que entregar va a ser menor, entonces vamos a tener estas mismas personas con toda su capacidad, con todo su conocimiento y expertise, trabajando en un conjunto de permisos más acotado, y por lo tanto van a poder responder a esos permisos en un menor tiempo.
Es decir, que serán las mismas empresas involucradas en cada proyecto en particular las que deban certificar el cumplimiento de la normativa respectiva, medida que fue valorada positivamente por distintos gremios, ya que tendría el potencial de efectivamente bajar los tiempos de tramitación de un proyecto de inversión. Creo que una medida de esta naturaleza no se puede evaluar en sí mismo, hay que evaluarla en el contexto de las otras medidas que se están tomando. Ahora, mirada como medida específica, a mí me parece una muy buena medida. La estimación que está haciendo el gobierno es que por esta vía se debieran disminuir aproximadamente el 30% de los tiempos. Y a mí me parece que eso es una tremenda señal para poder estimular la inversión, y este debería ser un estímulo muy significativo para la inversión. Valoramos los esfuerzos que el Ministerio de Economía está haciendo por simplificar los permisos sectoriales, ya que esto va a cortar los tiempos de espera que tenemos hoy día las empresas y las industrias que queremos invertir en el país. Esperamos poder conocer el articulado a mayor detalle. Cuando uno transforma permisos en declaraciones juradas, puede haber un espacio para que esto sea bastante más expedito y tiene la potencialidad de disminuir los tiempos de tramitación y de alguna manera los cuellos de botella. Por lo que sabemos hasta ahora, es un proyecto que va en la línea correcta y que nos encantaría que se presente lo antes posible para poder tener obviamente mayor detalle de él. Se trata de un voto de confianza en medio de un complejo momento para la reputación empresarial debido a los distintos hechos de corrupción que han salido a la luz, pero que también podría distender las relaciones entre los empresarios y el gobierno. Esta es una señal de confianza muy grande del gobierno en el comportamiento empresarial, en un momento en el cual los empresarios han dejado bastante que desear. Tenemos el caso de Hermosilla, tenemos ahora 50 empresarios que han sido detenidos producto de 240.000 millones de fraude. Creo que esta es una buena señal del gobierno en la cual le transfiere al mundo empresarial responsabilidad concreta para llevar adelante este tipo de iniciativas, y creo que es un muy buen paso para producir los acercamientos que se necesitan. Eso es un acto de confianza desde la política pública, desde la técnica legislativa. Eso es un acto de confianza. Yo creo que como sociedad teníamos que hacerlo. Históricamente el sector productivo ha reclamado respecto a flexibilizar las reglas. Pareciera que ese deseo, esa declaración de principios del gran empresariado no va de la mano con el actuar del mismo empresariado, ¿no? Porque a veces hoy día teníamos sector 55 detenidos por fraude del fisco. Una visión compartida por el gobierno donde se entiende que es un riesgo que se debe asumir. Porque aquí lo importante es entender que cada uno de estos permisos, estos 380 permisos sectoriales, buscan salvaguardar algo, pero a veces el riesgo es suficientemente bajo como para poder tener un sistema de autorregulación en que no se baja el estándar, pero es la empresa la que certifica que está cumpliendo el estándar que la ley busca proteger, y después, por supuesto, nuestro proyecto de ley va a especificar que quienes hagan mal uso de esto van a enfrentar consecuencias por aquello. Y acá la recomendación de los expertos es que las consecuencias de infringir esa declaración jurada cumpla con los mismos estándares de responsabilidad que la recientemente promulgada Ley de Delitos Económicos. Este voto de confianza que estamos hablando ya en cierta medida ya está contemplado en la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, recientemente promulgada. Yo confío en ti, empresa, pero partamos de la base de que lo que tú me vas a presentar es fidedigno y es completo. Por lo tanto, creo yo que esta reforma, la de los permisos sectoriales no ambientales, debe necesariamente conversar y regirse por el mismo estándar. La llamada ventanilla única y una nueva regulación de los silencios administrativos serán otras de las medidas que contemplará esta reforma a la permisología, la que debería ser presentada, según el plazo autoimpuesto por el gobierno, antes de este fin de año. Hacemos la pausa y volvemos con la última parte de la agenda económica de esta semana. Seguimos en nuestra serie de entrevistas sobre cómo impulsar el crecimiento de Chile. En esta ocasión es una especial porque la OCDE junto a otras organizaciones hicieron este documento. Proyecciones económicas para América Latina de 2023, obviamente pensando en el largo plazo. Distintas recomendaciones hay y una de ellas muy importante, que es reducir la informalidad laboral, algo que también acá en el programa hemos desarrollado. Y vamos a conversar sobre esto junto a la directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, Ragnar Elin Arnadóttir. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Thank you very much. I'm sorry my Spanish doesn't allow for me to respond in Spanish,
But I can say sí, claro. It's not a problem because no es ningún problema, porque ahora seguimos en inglés. Primero que todo, háblenos de este estudio que no solo es de la OCDE, incorpora otras organizaciones. Exactly. The Latin American Economic Outlook is a cooperative publication that we do every year. El Panorama de Latinoamérica es una publicación cooperativa anual que hacemos la CEPAL, el Banco de Desarrollo de la CAF y el aporte financiero de la Unión Europea. No es solo un reporte, es principalmente una fuente para el diálogo, una fuente para políticas públicas, muchas de ellas avanzadas. Este reporte en particular, que es sobre inversiones sostenibles, es un seguimiento del reporte del año pasado, que fue sobre la transición verde y justa. Is sort of a follow-up of last year's report, which was on the just green transition. Lo recuerdo, lo analizamos por Zoom. Exactly, a year ago, or a little more than a year ago. And exactamente, hace poco más de un año. Allí hablamos sobre las oportunidades para la región de la transición verde y justa. Ahora lo que hablamos es de las investigaciones que son necesarias para conseguirla. Eso lo combinamos con proyecciones económicas para cada país. Do economic predictions for the region and its countries. And you also make recommendation for a sustainable growth. También hacen recomendaciones para crecimiento sostenible en el largo plazo para América Latina. Uno de los aspectos que mencionaron como obstáculo es la informalidad laboral, que es un problema muy grande de Chile y de toda la región. Labor market. That is a big issue in Latin America and also a big issue here in Chile. It is a big issue, although Chile is at a lower. Es un gran problema. Por suerte en Chile es menor que en la región, donde alcanza 43% según nuestro reporte. A eso hay que sumarle que el PIB per cápita es bajo, aproximadamente 0,7% menos que el promedio mundial. 0.7%, which is one percentage point more, less than. También vemos que la pobreza se mantiene muy alta, cerca de 30%. Además que la extrema pobreza llega a 11%. Remaining too high. 29, almost 30% of the population is in Parte de eso tiene que ver con los niveles de informalidad que tú mencionas. La informalidad no solo complica el mercado laboral, es un problema para toda la sociedad y en este caso de toda la región. Informality rate that you are talking about, because informality is not only a problem for the labor market, it's a problem for the whole society, and in this case it's a problem in the whole region. And the problem for the whole society is because of this way, because informality. El problema social es porque la informalidad no paga impuestos. Si no se pagan, el Estado recibe menos ingresos y eso provoca que los programas sociales tengan presupuestos más bajos. Lower budgets. Exactly. It's a vicious circle, because if you don't pay taxes, you are not in the system, you don't have the right to get any benefits. And this exactamente. Es un círculo vicioso. Además, si no pagas impuestos, no estás en el sistema y no puedes acceder a otros beneficios. Esto afecta a las mujeres más que a los hombres. La informalidad laboral es 75% más alta en las mujeres, lo que también afecta a los jóvenes. Cuando las nuevas generaciones entran al mercado laboral, tal como lo mencionamos en nuestro reporte, decimos que hay que crear trabajos que sean sostenibles con el cambio climático y también en sectores que puedan mantener esos puestos a futuro. As I said, in connection with what we were talking about last year, and find the sectors where formal jobs are more likely to be created. That's very important. In order to... Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus recomendaciones para formalizar los empleos y cuáles son los sectores donde hay que invertir para crear trabajos formales? Invest to create formal jobs. Mm-hmm. We are looking specifically at the renewable sector versus Estamos viendo especialmente el sector renovable por sobre el que se basa en combustibles fósiles. La buena noticia es que se necesitan empleos sostenibles, renovables y compatibles con el medio ambiente. Here the region has a lot of potential
La otra buena noticia es que la región tiene mucho potencial. Tiene la mayor biodiversidad de América Latina. Tienen una matriz eléctrica que 1/3 ya viene de energía renovable, además de una fuente casi ilimitada de minerales fundamentales para lograr la transición verde. Esos sectores son tremendas oportunidades y sabemos que allí los puestos son formales y no informales. There are tremendous opportunities, and what is also, and we analyze that in the report, the jobs in the renewable sector are more likely to be formal than informal. What do you talk about? Está hablando de minería, de energía y de los servicios que apoyan esos sectores. Those sectors. Exactly, and also in sustainable food production, in transport. Claro, y también en la producción sustentable de alimentos, transporte sustentable con todos los buses eléctricos que hay. Para todo esto necesitamos más inversiones. Chile has been doing well. Actually, the region has been doing okay in Chile lo ha hecho muy bien. La región completa lo ha hecho, especialmente en atraer inversión extranjera directa. Pero debemos hacerlo en los sectores correctos, asegurarnos de que al atraer capitales de otros países haya transferencia de tecnología, traer conocimiento. Necesitamos más inversión en investigación y desarrollo, invertir más en educación y capacitación. Así podremos eliminar la informalidad. To invest more in education and training in order to be able to eliminate the informality. Generally, the recommendations are investing in R&D. Generalmente se recomienda invertir en I+D, como usted lo dijo, además de educación. As a country and also as a region, pero en el informe también hablan de, como país y región, buscar nuevas vías de financiamiento. ¿Cuáles son? Which new ways of funding? Well, there's a lot of opportunity there again in the green sectors. Hay muchas oportunidades en los sectores verdes. Hay financiamiento para combatir el cambio climático, hay formas de canalizar inversiones público-privadas en conjunto que nos permitan lograr varios objetivos al mismo tiempo. Vimos la discusión en la COP. Ahí se estuvo impulsando alianzas con organizaciones filantrópicas que están ocupadas en el clima. Esa es una buena fuente de recursos. También hay toda clase de programas y bonos que se estructuran en conjunto de privados y estados. El sector público tiene que estar ahí. Está la necesidad de subir los ingresos vía impuestos que se consiguen con el empleo formal. Pero el financiamiento público puede canalizar y atraer fondos privados para grandes proyectos de infraestructura, junto a los sectores que hablamos. And bring private finance into projects, big infrastructure projects, and all sorts of the investment that are needed in the sectors. Potential growth. Sobre el crecimiento potencial, especialmente el crecimiento potencial verde, ¿Chile es un líder regional? Chile is a very strong player. And definitely a leader in the region, especially when it comes to renewable. Chile es un jugador muy importante y claro que un líder regional, especialmente en energía renovable y los minerales críticos que hablamos antes. Hace poco tuvimos una muy buena discusión en nuestra mesa directiva del Centro de Desarrollo de la OCDE con el representante de Chile, quien nos describía las políticas que ustedes implementan en la minería y el uso de recursos naturales en esa industria. Fue muy impresionante. Quise escucharlo porque hay mucho empuje y una visión clara que puede ver en su compatriota que está en la OCDE. I thought to listen to that because there's a lot of foresight and a clear vision that I saw from your fellow countrymen. Ragnar Elin Arnadotir, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE. Muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Thank you. De esta forma terminamos esta Agenda Económica de hoy. Sigan con nosotros acá, en CNN Chile.